Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche vamos a atender una petición que nos ha hecho Óscar Martín. Y lo ha hecho a través del programa sobre el colesterol. Y dice así: yo tengo propensión a tenerlo alto, etcétera, etcétera. Sobre la glucosa o azúcares, ¿qué opinas de las bebidas energéticas? Saludos, Óscar Martín. Las bebidas energéticas, las polémicas bebidas energéticas. Aquí tenemos una. ¿Por qué será que hay productos que se ven siempre tan envueltos en la polémica? La telefonía móvil, las polémicas antenas de telefonía móvil, las bebidas energéticas. Seguramente que alguna vez te ha llegado por correo electrónico, pues ese correo, esa cadena que enviaban sobre las bebidas energéticas y lo nocivas que eran y lo malísimas que eran. Sobre todo había 3 sustancias de las que había que desconfiar y además en sinergia pues conseguían efectos que harían vomitar una cabra. En aquella cadena nos contaban, creo recordar que era en la guerra de Vietnam, no me hagas mucho caso, los americanos habían inventado una sustancia que era el glucuronolactone, para dárselo a las tropas y conseguir un efecto psicoactivo y que se vinieran arriba en la batalla, digámoslo así, ¿no? Luego resulta que vamos descubriendo cosas y esas sustancias que parecían tan extrañas, y eran estas dos, eran la taurina y el glucuronolactone. Bueno, pues estas dos sustancias de las que tanto se decía, resulta que la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pues ha hecho estudios sobre estas bebidas energéticas y concluye que estas dos sustancias, precisamente las sustancias dianas sobre las que tanto se decía, porque si en sí las sustancias base venían siendo 3, cafeína y estas otras 2, luego ya pues hay quien suma vitaminas del complejo B, guaraná, etcétera, etcétera, cada uno mete ya un poco de lo suyo, ginseng, pero cuando salieron estas bebidas la base venía siendo esa, ¿no? Venía siendo la base en cuanto a sustancias, venía siendo cafeína, taurina y glucuronolactone. Bueno, pues se decía eso sobre esta última, que lo habían inventado para que, en fin, y que era muy malo a nivel psicológico, que podría dar lugar a patologías de la psique y demás. Como digo, la EFSA ha analizado y ha concluido que no, que es una sustancia, bueno, esto lo concluye la EFSA, pero está demostrado además, el glucuronolactone es una sustancia que simplemente es un carbohidrato sintetizado a partir de la glucosa en el hígado. Es decir, el cuerpo humano lo sintetiza y trabaja con él a diario lo viene secretando. Por lo tanto, pues como sustancia parece que podríamos descartarla, ¿no? Porque además la EFSA considera que estas dosis que se barajan en estas bebidas energéticas están muy por debajo de lo tolerable. Por lo tanto, eso en cuanto al glucuronolactone. Luego tenemos la L-taurina. La L-taurina es un aminoácido y cumple sus funciones y tampoco hace mal su trabajo en el organismo, y también lo segrega a diario el organismo de forma endógena. Y a través de la nutrición, pues a través de la proteína animal en concreto también. Por lo tanto, son dos sustancias que parecen ser inocuas y que así lo dice la EFSA y que así lo concluye. Por lo tanto, de las 3 sustancias que teníamos, solo nos quedaría la cafeína, que era la más cotidiana en principio. Pero vemos que las otras 2, pues bueno, confiemos en las autoridades sanitarias y parece ser que son habituales dentro del organismo y podríamos tomar varias latas al día, estando muy por debajo de las dosis que se pueden tolerar. Pues ahora nos queda la cafeína. ¿Qué ocurre con la cafeína? Pues que siendo una sustancia la más cotidiana hasta el momento en que nos invadieron estas bebidas hace poco más de 20 años, resulta que siendo la más cotidiana va a ser la más conflictiva. Porque, y aquí hablamos de dosis, la cafeína es cafeína, a fin de cuentas, no vamos a descubrir nada nuevo. El problema es la dosis, porque esta latita tan pequeña, resulta que
psicológicamente nos parece un refresco. Entonces ahí es donde puede arrancar el problema. Que cuando los detractores se meten con estas bebidas, pues cuando hacen estudios, las compañías dedicadas a hacer estudios y demás, suelen decir que esto es inocuo, pero esto le llaman esto a una latita, de esto al día. ¿Pero qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que nos dé por tomar varias al día. Ahí es donde vendría el problema. Y además de tomar varias al día, pues ocurre que también te podrías enganchar a ellas. ¿Y por qué te podrías enganchar a esta sustancia? Pues porque es neuroestimulante. Y aquellas sustancias neuroestimulantes pueden enganchar. ¿Y por qué? Pues porque te dan un subidón cuando estás de bajón y resulta que, como toda sustancia neuroestimulante, cuando se pasa el efecto, se sumaría el cansancio que tenías anteriormente más la energía que has gastado sin tenerla porque has tirado de sustancia neuroestimulante. Con lo cual, te tomas otra y otra. Si llegas a engancharte, ¿qué ocurre? Pues lo mismo, que si nos hemos tomado demasiadas, cuando llega la noche y vamos a dormir nos puede ocasionar insomnio. Y entonces dormiremos fatal, nos levantaremos fatal y a lo mejor se nos podría ocurrir la genial idea de comenzar el día tomando esto para venirnos arriba. Y entonces ahí sí que estaríamos enganchados. Por supuesto el fabricante pues no tiene por qué ser responsable de esto. Pero lo que sí es bueno es que estemos bien informados de este tipo de cosas. Y cuanto más informados estemos, digamos que menos responsabilidad deberíamos cargar sobre el fabricante, ¿no? Como decíamos, de esas tres sustancias originales nos queda la cafeína. Bueno, pues al final tenemos que de aquellas tres sustancias, resulta que la más cotidiana era la más conflictiva, vamos a decir, por su carácter neuroestimulante. Bien, entonces aquí ya hay que hablar de dosis. ¿Y en cuánto sitúan las autoridades sanitarias la dosis máxima de cafeína? Es decir, ¿a partir de dónde estaríamos en intoxicación aguda de cafeína? Pues las autoridades ponen el techo en 300 miligramos de cafeína. Por encima de 300 ya se consideraría intoxicación aguda, es decir, los síntomas ya serían bastante evidentes, temblores, en fin, bastante evidente, ¿no? Cuando una persona se ve claramente que está intoxicada por una sustancia. 300 miligramos, bien. ¿Y cuánto contiene una lata de estas? Pues se ha visto, lo pone aquí mismo, 32 miligramos por cada 100 mililitros, pero una de estas ya tiene 250 y una de medio litro, que son los estudios que han hecho sobre esto, nos iríamos a 160 miligramos en una lata de medio litro. Por lo tanto, tomando 2 latas de medio litro, es decir, 1 litro, ya estaríamos por encima del techo de intoxicación aguda. Ya estaríamos 32, ya estaríamos en 16 y 16, 320 miligramos. A priori, si tú no eres consumidor de estas sustancias, dirás, hombre, es que 1 litro de esto... Pero claro, el problema es el que decía antes. Las sustancias, si todos desde el principio tuviéramos conciencia de lo que es esto, pues entonces creo que difícilmente llegaríamos a tomar 1 litro. Pero ocurre que lo hemos asociado siempre como un refresco. Y de hecho por eso se comete otro de los errores que consisten por la noche en mezclarlo con alcohol, ¿no? Que tampoco se recomienda. Y es precisamente por lo mismo, porque lo hemos asociado como un refresco. Pero es que también ocurre una cosa, y lo dicen las personas que se han habituado a esta bebida, y es que cuando la gente que lo mezcla con alcohol, resulta que esto tiene un sabor tan peculiar y tan fuerte a la vez, que al principio no gusta, pero cuando te gusta, resulta que ya no te gusta cualquier otro refresco. No te entra, no te sabe a nada, digamos. O sea que realmente llega a enganchar esto. Y con alcohol en concreto también, y precisamente está bastante desaconsejado. Pero también hay mucha leyenda urbana sobre esto. O sea, que si daños irreversibles aquí y allá. Bueno, en principio los estudios que se han hecho, pues lo que advierten es que jamás se debe mezclar con alcohol. Pero por algo bastante esencial y bastante básico.
Y es que una sustancia neuroestimulante, como es esta bebida, no se puede mezclar con otra neurodepresora del sistema nervioso, estamos hablando, neurodepresora. ¿Por qué? Pues porque la una neutraliza lo que hace la otra. Y entonces, si de por sí el alcohol no es bueno, si una persona sale por la noche, un fin de semana, y consume 4 copas o 5, que ya está bien, pues resulta que al mezclarla con esto, los efectos que va a percibir van a ser bastante, los efectos del alcohol van a estar bastante atenuados, porque se va a ver con una reacción más rápida. ¿Por qué? Porque está mezclando con un neuroestimulante. Y entonces ahí, pues probablemente le dé por beber el doble y esas 4 o 5 copas se conviertan en 8 o 10, que si 4 o 5 ya estaban bien pues, para el organismo, pues 8 o 10 están mejor todavía. Es decir, ahí es donde viene el peligro. También advierten pues que la persona puede tener una carga importante de alcohol y no advertirlo a la hora de conducir y ponerse a conducir, por ejemplo, y demás. Entonces es bastante lógico, por lo que se dice, no mezclar con alcohol. En cuanto a lo que decían las leyendas aquellas, pues no sabría decir. Los estudios, desde luego, no encuentran nada más que esto, ¿no? Que desde luego nunca, en ningún caso, se debe mezclar un estimulante con un depresor. Tanto en este caso como si hablamos de otras sustancias, cocaína, que es otro estimulante, por supuesto no lo estoy comparando, ahí hablaríamos de drogas ya y demás. Pero la cosa sería la misma. Precisamente la gente que consume cocaína, pues ocurre que si les da por beber alcohol cuando consumen cocaína, consumen bastante más alcohol porque por lo que decíamos antes, neutraliza el efecto del depresor. Bueno, pues entonces ya hemos visto que la cafeína precisamente es donde estaría precisamente la sustancia que más tendríamos que tener en cuenta en estas bebidas energéticas. Pero antes de terminar, resulta que hay una cuarta sustancia y es a la que nunca se ha hecho alusión. Bueno, últimamente bastante alusión. Pero cuando se hablaba de estas bebidas, se hablaba de las 3 sustancias y resulta que esta cuarta, y que no es otra que el azúcar, resulta que esto viene a ser una bomba de azúcar. Y precisamente es un estudio que ha hecho la Organización Inglesa de Acción contra el Azúcar. Bueno, pues se han encontrado con que esta bebida maneja unas cantidades de azúcar, pon tú el adjetivo. En principio, una lata de estas puede contener en torno a 40 gramos aproximadamente. No todas contienen el mismo, pero en la que más se ha encontrado, y yendo a la de medio litro, se han encontrado con 85 gramos en una lata de medio litro. Esto hay que verlo detenidamente, 85 gramos de azúcar, el equivalente a unas 20 cucharadas de azúcar. O sea, si tenemos en cuenta que la dosis diaria de azúcar más o menos se viene estimando en 5 o 7 cucharadillas máximo, pues resulta que en una de medio litro de estas nos encontramos hasta 20 cucharadillas o como le queramos llamar, de azúcar, 85 gramos. Pero esto no es lo peor, que ya es una cantidad elevadísima. Lo peor es que hay personas que están enganchadas a esto. Esas personas se están tomando unas cantidades de azúcar que junto con la cafeína, pues yo diría que son las 2 sustancias que en cantidades grandes tendríamos que huir de ellas, son las que más daño podrían hacer, porque las otras, como decía la EFSA, tanto la taurina como el glucoronolactone, permitía unos porcentajes, podías tomar muchos en cuanto a la dosis de estas 2 sustancias que llevaba. No se encontraba que pudiera hacer daño, pero desde luego en cafeína y en azúcar sí que se encuentra, que puede hacer un daño tremendo. Y los fabricantes, cuando se defienden de estas acusaciones, lo que dicen siempre es que la cantidad de tantos gramos de azúcar que utiliza, 11%, en fin, lo que sea, es perfectamente soportable, pero siempre se refieren a una lata. O sea que el propio fabricante está como dando por hecho de que no es recomendable tomar más de una. Y sabemos, todos conocemos personas que consumen este producto y que lo hacen de forma masiva. Pero nos encontramos con un problema además de este añadido, y seguramente tú también lo has visto. Yo lo llevo viendo de unos años para acá,
y son los niños. Ves niños en supermercados que están en la línea de caja con la lata de esto en la mano y están temblorosos y con una actitud totalmente estimulada en cuanto al sistema nervioso. En ocasiones me he quedado con ganas de decirles algo, de explicarles en ese momento lo que están haciendo al consumir esta sustancia y demás. Y no lo he hecho, no lo he hecho porque he visto que hay ocasiones en las que estás en un escenario tan distinto de la otra persona que no te va a poder escuchar, porque en ese momento como que tienen el síndrome de abstinencia, lo que quiere es tomarse esa lata, les ves con ese ansia de poder pagar para poder tomársela, y al final no les dices nada. Pero desde luego me parece que este es uno de los grandes problemas que tenemos aquí, y es que al público infantil se le está vendiendo este producto, cuando a día de hoy ya ponen estas latas, y lo ponen todas, yo creo, debe ser por normativa, pues que no está recomendado para niños ni para mujeres embarazadas. Eso de niño es un tanto ambiguo, porque ¿hasta qué edad estaríamos llamando niño? Y por otra parte, ¿un adolescente de 14 años tiene criterio para saber cuándo parar de tomar esto? Realmente aquí tenemos un problema, y es con el público más joven. Y lo estoy viendo a diario, y seguramente que te has fijado, y si no lo has hecho, una vez que has oído hablar sobre esto, seguro que ahora te fijarás y empezarás a verlo en supermercados, en tiendas, cómo llegan los niños con el pulso tembloroso a coger este producto. Pues Óscar Martín, hemos tocado el tema de las bebidas energéticas. Por supuesto no está todo dicho, porque es uno de esos productos polémicos, como digo, siempre está envuelto de polémica y siempre hay voces que siguen diciendo que la sinergia de todo esto junto no es lo mismo que cada sustancia por separado. Pero sin embargo, yo creo que cada sustancia es cada sustancia. Hemos visto que más o menos pueden ser inocuas algunas, y hemos visto que tanto la cafeína como el azúcar, desde luego ahí sí que habría que andar con bastante ojo, porque el azúcar desde luego por sí solo ya daría para un programa y bastante amplio. Pero por hoy ya nos hemos extendido demasiado. Así que nada más. Buenas noches con Miguel Noche.